O asistir. Pues nada, buenas tardes o buenos días, porque a lo mejor hay gente que se incorpora desde otras localizaciones. Pero bueno, en principio estamos Madrid y España muchos, aunque hay algún afortunado que está ahí en Málaga. Sergio dándonos ahí envidia. Y nada, bienvenidos, bienvenidas a este ratito de conversación, pues con un tema que creo que hasta ahora en la comunidad ágil no se ha trabajado mucho, que es toda la parte de educación y de la parte de coles. Y en este caso, pues tenemos a alguien invitado, José, bienvenido. Muchas Muchas gracias. gracias por sumarte a esto. Que bueno, pues que José pertenece, ahora nos vas a contar tú directamente, pero Origami for Change y Senbazuru, que ahora nos cuentas qué es cada cosa, pero es un cole súper interesante que está ahí en la Sierra Norte de Madrid, en el Boalo, que conocimos hace unos cuantos años ya, José, no sé si te acuerdas cuándo, pero hace un montón ya de años que os Hace cinco conocimos, por lo menos. por lo menos cinco, a través de un amigo en común que tenemos, Juanjo Elizondo, que desde aquí te mandamos un abrazo, Juanjo. Conocía a José, me conocía a mí y me dijo literalmente, os tenéis que conocer, tienes que llamar a José, tenéis que conocer este cole y este cole os tiene que conocer, que yo os conozco a ambos y seguro que hay sinergias. Y así fue, después de un tiempo que conseguimos contactar una visita, os conocimos, nos pareció alucinante y de verdad ahora que vais a ver cuando nos cuente un poco José todo esto, nos pareció alucinante y bueno, desde ahí pues sí que luego hemos recomendado a un montón de gente que siempre que pasa de visita a conocernos, a nosotros como empresa Thinking, les recomendamos que os visiten. Así que nada, sé que hay más gente que ha pasado por allí. Bueno, nosotros nos presentamos. Vamos a estar tanto mi compañera Marta, que va a estar atenta al chat, a las manos levantadas, como yo, que pertenecemos a Thinking with You, que al final pues somos una empresa que acompaña a organizaciones en procesos de cambio y transformación, que venimos originalmente muy conectados con la comunidad ágil y por eso esta conexión también con Origami, con Senbazuru. Y nada, os diría que, bueno, yo tengo aquí una serie de preguntas para José, pero que en cualquier momento, si se os ocurre alguna pregunta, que la lancéis por el chat. eh, y Marta va a estar atenta, tú nos cortas cuando consideres, o Sí. directamente, si queréis hacerla de viva voz, levantáis la mano. No sé si estáis Mm. acostumbrados a Zoom, pero abajo tenéis un botón, reacciones con un corazón, que si le pulsáis ahí veréis que hay un montón de emoticonos y una mano para levantar, ¿vale? Entonces puede ser interesante que si queréis hacer ahí la pregunta de viva voz, pues levantéis directamente la mano y vamos fluyendo, ¿vale? La idea es estar, pues en principio hasta las 7 hora local de España, o sea que un poquito menos de una hora y vamos a ver por dónde va la conversación. Marta, ¿me dejo algo? No, perfecto. Yo lo único, como solo tenemos una horita y teníamos pensado varias preguntas, eso, ponerlas por el chat yo creo que mejor. Y si vemos que no nos dirá tiempo a contestar a todas las preguntas, lo que habla con José es que podemos recoger las preguntas y luego os pasaremos un documentito con más información sobre el cole, con las preguntas ya en concreto y demás. Por si acaso no nos diera, pero que igual nos da tiempo. Muy Vale. bien, perfecto. Pues vamos a ello. Entonces, contada un poco la historia, José, no te presento como director del cole porque no tenéis esos roles. Podríamos decir que haces una labor de coordinación, ahora nos cuentas, y tienes un rol de ciertas responsabilidades, igual que hay otras responsabilidades. Pero bueno, estáis aficados ahí, eso es, en el Boalo, en la Sierra Norte. Y la primera pregunta que yo te hago, un poco, pues cuéntanos un poco qué es Origami, qué es el cole, que hay una empresa por detrás también, porque, bueno, pues al final tiene que haber una parte legal. Cuéntanos un poco introductorio qué sois y qué tipo de cole sois, por qué estamos aquí hoy. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias Marta por organizar esto, por toda la parte así como técnica, logística, que alivia a los demás de esa tarea. Gracias Irra por ofrecerte a esta conversación y por ofrecerme conversar contigo, que es un gusto siempre hablar contigo. Y hacía mucho que no nos veíamos hasta que hemos empezado otra vez a prepararnos. Hacía mucho, ¿verdad?
Y luego también, pues gracias a todas las personas que estáis aquí, porque si bien Isra dice que desde el mundo de la agilidad estáis poco acostumbrados a hablar de colegios, en el mundo de colegios también estamos poco acostumbrados a hablar con empresas ágiles. Cada vez más, cada vez se nos acerca más gente a conocer el modelo, pero nosotros somos unos frikis del aprendizaje y de la educación, entonces con quien hablamos mucho es con coles, con iniciativas innovadoras en educación, así que estoy encantado de, de que haya gente que nos pueda mirar desde otro prisma. Eso es, y sobre todo fíjate que uno de los propósitos de este ratito es conectar el mundo educación con el mundo empresa, que a veces están desconectados por desgracia y que pues en función de cómo se ha desarrollado los años previos de la gente, luego así llegamos a las empresas y pasan unas cosas u otras, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, desde Thinking, ese propósito de impactar también en esa parte nos mueve mucho porque si impactamos ahí, somos conscientes de que van a pasar cosas cuando esa gente llegue a las empresas, ¿no? Entonces también la idea de conectar ambos mundos yo creo que nos hace falta mucho más, ¿no? Que estén conectados. Pues si quieres, al hilo de la pregunta que hacías, que es qué es origami, qué es Sí, Senbazuru que nos Hongo, cuentes un poco así para que nos conoce, yo creo que aquí hay gente que os conoce seguro, y para que el que no os conozca o el que vea este vídeo, qué sois, quiénes sois, qué es todo esto de los Agile Centers y un poco que nos cuentes un poco de contexto. voy a poner un poquito de contexto previo, además así cuento cosas que igual incluso la gente que conoce Senbazuru y origami no sabe, que es que la semillita de todo esto nace en el deporte de alto rendimiento. Yo me especialicé en deporte de alto rendimiento, estudié INEF y muy pronto empecé, entré en una cantera de un club de baloncesto y empecé a especializarme en eso y contacté, bueno, o me rodeé de gente muy experta, con un nivel de conocimiento muy alto, que estaban metidos también en el mundo de la investigación. Y a mí me flipó eso de saber cada vez más cosas, de ir a los detalles más mínimos de los procesos, pues era algo que me tenía totalmente enganchado. Y dentro de las diferentes cosas que se estudiaban en ese grupo, yo me especialicé en los procesos de aprendizaje. Y especializándome en eso, vi que diferentes estilos de aprendizaje están muy relacionados con diferentes dinámicas de poder. Cuando queremos obtener, en el caso del alto rendimiento deportivo, un alto rendimiento o un aprendizaje muy rápido para un objetivo muy concreto, la tendencia es a ir a metodologías muy cortoplacistas, que casi siempre son desde una figura de entrenador muy directivo que hace unas pautas muy concretas. Pero cuando hablamos de jugadores o de jugadoras en formación, esto yo veía que no terminaba de tener mucho sentido, porque al final le estábamos coartando eh, una serie de capacidades que son muy necesarias tanto para su carrera deportiva como para su vida, que al final la mayoría de los deportistas que inician una carrera de alto rendimiento no terminan en el alto rendimiento y que el deporte les podía ofrecer un montón de herramientas, como de pensamiento crítico, de buscar soluciones diferentes, de desarrollar su creatividad. Y ahí es donde yo empecé a enamorarme de la educación. Es decir, uy, esto también pasa en los colegios. O sea, yo en el colegio, como alumno, también he vivido que tenía profesores muy directivos que igual te hacían aprender una cosa muy bien durante un tiempo, pero que no terminabas de tener como alas para explorar otra serie de cosas que igual podían ser igual de útiles, incluso que muchas de esas que aprendí también luego no me han servido para nada. Y entonces pues pasé rápidamente al mundo de la educación. Hice un doctorado en liderazgo de equipos deportivos y me metí en educación. Y en educación, pues ya en el cole, cuando eres alumno, ves muchas cosas que chirrían, pero cuando eres profesor, te enfrentas a una realidad, cuando ya empiezas desde adulto a verlo con otra mirada, te enfrentas a una realidad bastante dura, que es que realmente hay muchos compañeros y compañeras que ven a la infancia muy diferente a como ya la veía, donde em, casi todo está muy centrado en el ego del profesor o en el resultado o este tipo de cosas, ¿no? Y que iban muy en contra de las habilidades y competencias que debían desarrollar los alumnos para un mundo futuro, pero también para el mundo presente.
donde yo veía que la escuela estaba muy atrás respecto a lo que realmente se necesitaba y con cambios muy, muy lentos. Entonces empecé a investigar o rodearme también de otros profesores con una mirada muy crítica hacia el sistema educativo y encontramos las escuelas democráticas, que nos llamaron mucho la atención porque de repente vimos que había escuelas donde todas las personas, tuvieran la edad que tuvieran, podían decidir acerca de todo lo que ocurría en la escuela. Lo que pasa es que en la mayoría de estas escuelas democráticas nos encontrábamos los mismos problemas, que es que había falta de estructura o falta de rutinas o estrategias que ordenaran esas relaciones. Entonces, por casualidad, em, contactamos en esta investigación visitando escuelas de diferentes países del mundo, creamos una red bastante potente, contactamos con un chico que se llama Tommy, que estaba en Nueva York, que nos habló de las escuelas ágiles. Las escuelas ágiles surgen porque una escuela democrática en Nueva York, en concreto, quiebra y uno de los padres que trabaja en el ámbito del software dice, yo rescato la escuela si aplicamos metodologías ágiles y afinamos los procesos que no funcionaban bien en la escuela. Y claro, pues la gente que participaba dice, bueno, no nos queda otro remedio que intentarlo, además compartimos valores, vamos a intentarlo. Y empiezan a crear la red internacional de centros de aprendizaje ágil, que empieza en Nueva York y enseguida en Estados Unidos se extiende hasta que en pocos años se crean 200 microescuelas. Ellos se definen en la red como microescuelas, donde en grupos de 40, 60 alumnos como máximo se relacionan a través de las metodologías ágiles. Y bueno, pues en todo este camino nosotros queremos empezar a probarlo de primera mano. Y en la escuela convencional en las que trabajábamos, pues no lo conseguíamos. Entonces decimos, pues vamos a crear algo que nos permita dar soporte a esta investigación que estamos haciendo. Vamos a ver si podemos difundir este modelo y a ver si lo podemos probar, poner en práctica. Ahí nace Origami. Origami es un grupo de personas que se juntan con el objetivo de crear una comunidad que sea más consciente con los procesos de aprendizaje, con el impacto que tienen esos procesos en el entorno y principalmente en relación con la infancia y con la educación, con la idea de transformar la educación como primer paso para cambiar el mundo. Entonces ahí nace Origami y empezamos pues a hacer diferentes actividades de formación del profesorado. Viajamos a Finlandia con profesores para conocer el sistema educativo finlandés, hacemos webinars, hacemos bueno, diferentes acciones y al año decidimos, bueno, ya teníamos en mente abrir una escuela, un centro de aprendizaje ágil y lo conseguimos en un año. En un año abrimos Senbazuru. Senbazuru Agile Learning Center es el primer centro de aprendizaje ágil en Europa. Es el primero en España también. Ahora mismo, bueno, en España había una propuesta que justo llevaba a cabo Emmanuel de Thinking, pero era más como campamento o como algo así de educación no formal. Pero como dentro de la educación formal y reglada en España, somos la primera iniciativa. Y, y nada, pues así es como empezó. Y Senbazuru actualmente pues es el centro donde aproximadamente 100 niños y niñas con sus facilitadores pues aprenden de manera ágil. ¿Cuántos años lleváis entonces, José? Ahora estamos terminando el 7.º curso. Séptimo año, séptimo curso. Bien, y habéis dicho que son unos 100 alumnos y cuánta gente, no sé si llamaros profesores, pero cuánta gente de apoyo hay al aprendizaje. A ver, a mí la palabra profesor me gusta, o sea, se puede ver desde una perspectiva también muy positiva. E incluso la palabra maestro, maestra, casi que hasta me emociona un poco, me trae algo como muy bonito. Lo que pasa es que somos más que eso. Entonces, nosotros nos llamamos facilitadores y facilitadoras. Ujú. Somos las personas que facilitamos los procesos para que todos los que estamos ahí podamos aprender y relacionarnos. De- Somos 16 aproximadamente en 16. todo el equipo. Ok,
16. A mí una de las primeras cosas cuando estuvimos por allí que me crujió la cabeza y me consta que la gente que os visita le cruje también un poco la cabeza, ¿no? Que es lo típico que te imaginas cualquier colegio en el que hemos estado, probablemente cualquiera de las personas que estamos aquí me la juego, a que está dividido a la gente por edades, por clases, donde tú te mezclas solo con la gente de tu edad, de tu clase, en el proceso de aprendizaje, quiero decir. Luego, lógicamente, compartes momentos de ocio, compartes patio, tal, pero tú estás con tu clase y son los profesores los que van a tu clase, ¿no? Y aquí, pues a mí una de las cosas que me crujió la cabeza cuando empezasteis a hacer las dinámicas, porque parte de la visita es pues, veros, ¿no? O ver a los chicos y a las chicas en esa dinámica diaria, que es que ahí se organizaba la gente por, por, por momentos de aprendizaje, ¿no? Por, ¿cómo lo llamáis vosotros? Por lo que ese día quieres aprender, ¿no? O tienes intención de aprendizaje, creo que lo llamáis o algo así. Intenciones. Entonces, por esa intención de aprendizaje, tú te organizas. Entonces, yo puedo tener 7 años, mi intención de aprendizaje hoy son las matemáticas, ecuaciones de segundo grado, no sé, me lo voy a inventar, y hay otra persona de 12 años que tiene una intención de aprendizaje que entiendo que suficientemente similar, ¿no? Para que pues nos juntemos y pasen cosas, ¿no? A mí esto me crujió mucho la cabeza. Sin entrar en detalles, porque ahora no lo vas a contar tú, pero creo que estas dinámicas, o sea, esto cómo lo hacéis, cómo os organizáis, vale, bien, esto viene de la agilidad, hay una persona del mundo del software que lo impulsa, que os conecta en un principio desde esas escuelas democráticas, pero esto luego, ¿cómo lo lleváis a la práctica en el día a día? Bueno, lo primero de todo es que em, la agilidad puede ayudarnos mucho a cumplir ciertos principios de aprendizaje que pasan en cualquier contexto. O sea, al final todos aprendemos de la misma manera. Hay autores que dicen que todo el aprendizaje es autodirigido. Al final tú aprendes algo que tú quieres. Te pueden obligar a estudiar, pero tú tienes que querer aprender, aunque sea con un objetivo muy pragmático, como aprobar un examen. Pero al final es la persona que está aprendiendo la que decide aprender. Esto significa, y esta es uno de los principios de nuestro modelo, que es que el aprendizaje siempre es autodirigido, porque las personas además aprenden mejor cuando toman sus propias decisiones y los niños y niñas son personas. Que esto es algo como os decía al principio, cuando me encontré con mis compañeros y compañeras en la escuela, que a veces parecía que no estábamos del todo de acuerdo. De hecho, sí, pues uno de nuestros lemas es Children are people porque eh, no queremos olvidarnos nunca de esto. Que lo mismo que pienso para mí, por qué no voy a tenerlo en cuenta para una persona que tenga 10 años menos que yo? No, 10 años, ojalá. 30 años No menos eres, que yo. no eres tan joven, no eres tan joven. Eh, entonces, ese es uno de los principios. Claro, para esto necesitamos pues, herramientas o ceremonias que nos ayuden a ordenarlo, porque no se trata solo de llegar y decir, venga, hoy que quiero aprender y a ver y cómo me va a llegar eso, ¿no? O sea, que esto es un poco, como os decía, lo que nosotros encontrábamos en las escuelas democráticas. Entonces, digamos que el día empezaría con una reunión en pie que ordena cuáles son nuestras intenciones diarias. Esas intenciones diarias siempre nacen de una reflexión más a largo plazo. Dependiendo de la edad, nosotros tenemos tableros individuales o lugares en los que los niños y niñas establecen cuáles son sus intenciones. La intención que siempre se descuelga de un propósito. Hablar de propósito a los niños y niñas pues es un poco abstracto, aunque los mayores ya van como interiorizando también ese tipo de conceptos, pero de ese propósito que yo tengo descuelgan intenciones. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un propósito que es, quiero tener em, un mayor contacto con la belleza en el mundo. Y de ahí descuelga una intención que es practicar arte, visitar museos. O sea, de ahí empiezan a descolgar intenciones que luego se convierten en tareas. Entonces, esa reunión inicial de mis intenciones que tengo un poco más a largo plazo la convierto en intenciones diarias. Y esas intenciones diarias tienen que ser compatibles con las de todo el equipo, con todo el grupo que formamos parte. Entonces, utilizamos un Kanban para hacer visibles las intenciones
y negociamos con todas las personas para ver si mi intención no es incompatible con la tuya o si mi intención necesita la presencia de un facilitador, de una persona adulta, tengo que poder ponerla en el momento en el que esa persona adulta me pueda acompañar. También puede ser que varias personas tengan la misma intención y entonces pues simplemente la negociación es pues nos ponemos todos a las 9:30 y de esa manera podemos utilizar el mismo espacio, los mismos materiales, etcétera. Es verdad que con el tiempo se ha ido creando ciertos hábitos también y hemos visto que determinadas horas son mejor para unas cosas o en otros momentos es mejor para otras y entonces em, dependiendo también de la edad, del grupo, del momento, pues hay más o menos flexibilidad en todas esas decisiones del día, ¿no? Pero en principio la idea es que todo nazca de su intención. Es la teoría de las 3 Hs, ¿no? Que nace from the heart, desde el corazón, pasando por las manos y terminando en la cabeza. Y no al revés de como nosotros estudiamos en el cole, que era desde la cabeza, después practicamos y a ver si con suerte esto nos emociona. Aquí vamos a intentar hacer el proceso al revés. Vamos a ver qué es lo que te emociona, vamos a ver si podemos practicarlo con las manos, investigar, partir de un proceso más indagativo y al final terminar reflexionando sobre lo que he hecho. ¿Hay ya alguna pregunta? Antes de ir a lo mejor a alguna que a lo mejor tiene sentido ahora, pues son algunas un poco a lo mejor genéricas y ahora es cuando toca. Pero yo te quería hacer una pregunta ahora que estás hablando de la parte de propósito, ¿no? Esto entiendo, o sea, porque claro, los niños y las niñas que ya forman parte del cole y han pasado por varios cursos, esto ya la primera vez lo trabajaron, pero ¿cómo trabajáis esta parte de conectar con el propósito con los niños y las niñas que se incorporan por primera vez al cole? Mira, esto es mucho más sencillo de lo que parece. Basta con no desconectarles de su propósito. La escuela nos desconecta de nuestro propósito. Entonces, todo esto parte porque en una primera etapa de infantil, en esos primeros años de escolaridad, puedan jugar, puedan elegir a qué jugar, puedan expresarse en diferentes lenguajes. Eh, Casi todas las respuestas son válidas. Em, Empezando por eso. Cuando un niño o una niña aparece por primera vez en Senbazuru con 10 años o con 11, y te voy a poner un caso muy concreto. Este año apareció un niño de 11 años, no vamos a ponerle nombre, y la mayoría de las veces, cuando vienen de una escuela convencional, lo que ocurre es que quieren explorar cuáles son todos los límites. Desde una mirada adulta y enjuiciosa, lo normal sería que frenáramos ese proceso, dijéramos, está perdiendo el tiempo, em, no está aprendiendo con esto, no está aprendiendo lo suficiente, esto no nos está valiendo, está interrumpiendo a otros. O sea, esa mirada adulta a veces nos pone como en alerta, porque es muy diferente a lo que nosotros hemos vivido, lo que han hecho con nosotros. En cambio, sabemos que, y cada vez más, que dejando un tiempo en el que ellos vuelvan a conectar con sus ritmos, con su naturaleza, empiezan a encontrar el propósito. También es más fácil cada vez porque ya hay muchos niños y niñas que llevan esa dinámica y que son modelo para los que entran nuevos. Quizá al principio, el primer año fue algo más difícil, solo éramos 40, o solo eran 40 niños y niñas, pero ninguno antes había planteado esa pregunta. Ahora tienen modelos, hay niños y niñas que han entrado en secundaria y casi desde el primer día ya tenían muy claro cómo organizarse. Entonces, bueno, esa capacidad de autorregulación viene con nosotros y, como decía antes, intentemos no robársela, no darles las respuestas demasiado pronto. Sí, a veces no es tanto qué hacer, sino dejar de poner impedimentos muchas veces, ¿no? O estructuras que muchas veces nos inhabilitan, ¿no? Nos intentan pasar a todos por el mismo rodillo, de la misma manera, y lo que hacen al final es, pues, ir poco a poco coartándonos, que es un poco, el resultado final muchas veces como adultos es, pues, esa inhibición de muchas partes, ¿no? Gente que le gusta pintar, que por lo que sea
pues no le desarrollaron, no le dejaron que eso saliera y lleva un pintor y le encanta lo mismo, ¿no? Pero a los 8 9 10 o 7 alguien le dijo que dibujaba mal y ya fuera, ¿no? O no se ha potenciado eso o lo que sea, ¿no? O sea, con lo cual me parece súper interesante que no es tanto hacer algo concreto, más allá lógicamente, como traía también Marta en el chat, ¿no? Al final esto es contagiar la cultura, ¿no? Muchas veces tan fácil o tan difícil como que ya estás dentro de una cultura y poco a poco, pues como nos pasa en las organizaciones. Marta, no sé si alguna de las preguntas la hacemos ahora, no sé si la tiene por ahí. eh, Sí, a lo mejor, y una pregunta que has tirado tú antes del rango de edad, de si están todos juntos o no, y si es un rango de edad de todas las edades. eh, y bueno, esa pregunta a lo mejor sí sí. que ¿Qué pega qué ahora. edades son las que manejáis, sobre todo en el cole? Nuestro proyecto está diseñado para que sean niños y niñas desde los 2 hasta los 18 años. Actualmente tenemos peques de 3 a 14, los mayores tienen 14, que cumplirían 15 durante este curso. Y, y la mayoría de las escuelas, de los centros de aprendizaje ágil de Estados Unidos, suelen ser más adolescentes o ya casi primera etapa adulta. En muchos llegan hasta los 21 o 22 años porque alargan esa etapa de escolaridad para seguir preparándose o desarrollar sus proyectos, etcétera. En nuestro caso es hasta eso. Ahora tenemos de 3 a 14 y la idea es ir creciendo año a año con la edad de los niños y niñas. Vale, y hay algo que está relacionado también, que preguntaba Iris, es si como cole tienes que decidir entre este tipo de educación o la tradicional, es un blanco-negro, hay cierta compatibilidad, o sea, ¿cómo va un poco Claro, esta definición? y si se dejan de lado las cosas también como tradicionales de matemáticas, geografía, ¿no? Eso es también, así ya enganchamos las dos preguntas. Vale, voy a responder esto, pero voy a dar un paso atrás porque se quedó un poco en el aire el tema de las edades. Cuando hablamos de aprendizaje ágil y hablamos, como os decía antes, los principios de aprendizaje que nosotros tenemos en cuenta son universales, no son específicos del aprendizaje ágil. El aprendizaje ágil es una metodología que nos apoya a este paradigma del aprendizaje que nosotros entendemos que es para todo el mundo. Tengas la edad que tengas y aprendas lo que aprendas. Entonces, si es para todas las edades, sí, lo es. Todas las personas aprendemos igual y cada vez sabemos más que los procesos de aprendizaje son muy similares. eh, Da igual que estés aprendiendo tus primeros pasos para caminar que una sinfonía en el piano. Los procesos de aprendizaje son siempre muy similares. Em, a veces tiene Sí, sentido mezclar, preguntaban, José, por esa etapa del desarrollo neurológico, de si claro, se tiene en cuenta o si también claro. condiciona. Sí, lo leía en el chat. A veces tiene sentido hacer lo mismo con todas las personas, tengan la edad que tengan. A veces no tiene sentido eso. Por ejemplo, sabemos que los niños y niñas de 3 4 años no tienen desarrollada la conciencia de grupo, como la puede tener alguien de 14 o de 15, donde el grupo precisamente es casi más importante que el individuo. Entonces, hay ciertas dinámicas o ciertas cosas que tenemos que hacer diferentes. Igual con la capacidad de planificación. Un niño o una niña de 3 años no tiene capacidad de planificación a largo plazo y suficiente con que sepa qué va a hacer en la siguiente hora o a qué hora va a almorzar. Entonces, obviamente en las primeras etapas lo que vamos haciendo es ir acompañando esos procesos y ir poniendo pues, algunas herramientas para que algunos que están preparados las puedan utilizar y otros pues ahí las vean para que las conozcan un poco y que luego estén más familiarizados con ellas. Y ya con los mayores, pues sí que llevamos a cabo procesos ágiles bastante más complejos y completos, ¿no? Desde proyectos a través de metodología Scrum o bueno, las reuniones de cambio, eso sí que es para todas las edades, o el Kanban, estructuras liberadoras, ellos facilitan con ese tipo de estructuras, etcétera. Em, entonces, bueno, eso responde un poco a la pregunta de edades, creo. Y la otra pregunta que ya se me ha olvidado, Irra, ¿cuál era?
La que tú me al final. La de si hay que elegir entre Ah, tradicional y sí, ágil y gracias. si, qué Sí, pasa con las matemáticas, la ciencia, la historia. eso es. Claro, a ver, esto esto es un debate por el que hemos tenido desde el primer momento. Realmente yo tengo una visión bastante radical en el que para mí el contenido tiene cero valor, el contenido en sí mismo. Hay gente en el equipo que no piensa igual que yo. Esto es así y hay gente que le da bastante más valor. Para mí el valor que tiene el contenido es lo que te supone como reto o lo que te es una herramienta que te impulsa o te obliga a desarrollar ciertas habilidades y competencias. Y además que sí que es verdad que sabemos que ciertos contenidos sirven de llave para ciertas competencias. Por ejemplo, si yo quiero grabar una película, pues igual tener bien desarrollada la escritura me ayuda a hacer un buen guión o tener más claro o tener mayor capacidad para desarrollar el storytelling o bueno, este tipo de cosas, ¿no? O sea, como que sí que depende mucho del niño, pero es verdad que la mayoría de los niños y niñas adquirir contenidos mínimos les ayuda a explotar más sus habilidades y competencias. A la vez, la realidad es que la mayoría de los niños y niñas de Semba también demandan tener ese tipo de contenidos, tener ese tipo de aprendizajes. A veces no son tan conscientes del motivo. Muchas veces es porque hay cierta presión social, a veces es porque, bueno, yo veo a mi padre programar en casa y, y me empieza a interesar, ¿no? Como la ingeniería y entonces empiezo a indagar y llegar a ciertos contenidos de física necesita que antes tenga una base matemática. Y entonces, bueno, hay como diferentes disparadores. Con el tema de la lectura y la escritura es muy claro también. En nuestro caso, la lectura y la escritura está muy presente. Primero, porque leemos muchos cuentos. O sea, como que hay ahí la parte de narración de historias y de cuentos es muy importante. Y luego porque escribir las intenciones o dejar por escrito las reflexiones que hacen al final del día, sobre todo los pequeños que todavía no se han iniciado, ver a otros haciéndolo sí que les estimula a querer hacerlo. Entonces, hay determinados contenidos que ellos demandan y nosotros se los ofrecemos por eso, y hay contenidos que no nos demandan, pero que nosotros sabemos que son importantes para abrirles camino a otras cosas, que sí que se los damos, sí se los ofrecemos. Sí que hemos hecho un esfuerzo por minimizar el currículum lo máximo posible. Es decir, no tenemos que encontrar un equilibrio entre no cerrar puertas a nadie y no pasarnos de contenido para poder seguir desarrollando las cosas que para nosotros son verdaderamente esenciales. Vale, antes de entrar, hay una pregunta que lanza Alicia relacionada con el equipo facilitador, pero antes de entrar en esa, por terminar de cerrar un poco el círculo de lo que sucede dentro, nos has hablado ya de algunas cosas y por otras has pasado un poquito de puntillas, que a mí me interesa a lo mejor que nos cuentes un poquito más en detalle, ¿no? Nos has hablado, por ejemplo, de un Kanban en una reunión diaria donde ahí se organizan y se coordinan en torno a esa intención de aprendizaje para el día. Luego nos has hablado de la reunión de cambio, me ha parecido entender. O sea, hay como diferentes momentos, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegamos que cada aula tenían sus pósters con sus carteles, con sus temas de cultura. Es decir, cada grupo tiene su cultura y hacen una revisión, ¿no? No sé si nos puedes dar un poquito más de detalle de esos eventos, de algún artefacto más que tengáis, que esto es como siempre que llama mucho la curiosidad y nos has hablado de alguno de esto. Si nos puedes contar un poco más en detalle qué son, qué hacen ahí los niños. Yo tengo que decir que si me meto en esto, ya se nos acaba el webinar. Este es mi tema favorito y además el que considero más importante. Cuando me habéis preguntado sobre los contenidos, he dicho, me habéis quitado tiempo de la reunión de cambio. Pues dale, que tienes tiempo entonces. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí lo que es verdaderamente esencial es aprender a vivir, a relacionarse de una manera diferente. Em, esto
una de las cosas esenciales, o creo que uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad es la falta de capacidad para relacionarnos de una manera sana con las personas que piensan como nosotros y los que piensan diferente, para llegar a acuerdos que respeten a toda la diversidad. Y, y en los centros de aprendizaje ágil hay una ceremonia, hay un artefacto que para mí es brutal, que son las reuniones de cambio y los tableros de maestría comunitaria, que son donde se plasma la cultura intencional. Toda esta palabrería viene a traducirse en historias. Y os voy a contar una muy breve. Tenemos la costumbre de entrar descalzos a los espacios interiores. Es una medida que se puso al principio como señal de cuidado por los demás, de hogar, de crear un espacio confortable. Creemos que quitarnos los zapatos muestra respeto por el lugar y por el resto. ¿Qué pasa? Que no es un acuerdo fácil de cumplir para todos los niños y niñas, porque a algunos les da pereza, otros porque prueban a ver el límite, a ver si ellos pueden cambiar la cultura sin consultar. Bueno, ¿no? Como que parece algo muy simple, pero es un reto. Si nosotros utilizáramos una metodología tradicional o miráramos el mundo desde una perspectiva jerárquica, diríamos, oye, yo soy tu profesor, he dicho que se quitan los zapatos, te quitas los zapatos y punto. Y si no te los quitas, pues o te pongo un parte o, no sé, la consecuencia o el castigo que sea, ¿no? Es verdad que nosotros velamos porque se vayan cumpliendo esos acuerdos, pero cuando llega la reunión de cambio, somos todas las personas que formamos parte de la comunidad las que observamos las cosas que son verdaderamente importantes para nosotras. De manera que de repente un niño en una reunión de cambio dice, estoy viendo que hay personas que no se quitan los zapatos. Este es el primer paso de todo y es muy difícil hacerlo bien, que es hacer una observación sin juicio. Y esto cambia toda la relación. Cuando yo observo, hay personas que no se quitan los zapatos, no estoy diciendo, me está molestando, solo quiere salirse con la suya. No hay una interpretación, es una descripción. Y ese primer paso nos permite a todos hacer una fotografía y opinar sobre ello. Entonces, cuando en esta reunión de cambio donde alguien dijo, esta persona no se quita los zapatos, la primera cosa que a mí se me vino a la cabeza fue, vale, hay que facilitar lo de quitarse los zapatos, porque es que les da pereza. Y yo habría hecho esa propuesta. Venga, pues en vez de quitarnos los zapatos, nos los quitamos un día sí, un día no. O no sé, algo así, ¿no? Habría intentado facilitar eso. Pero cuando hicimos la ronda de explicar lo que estaba ocurriendo, la persona que no se quitaba los zapatos dijo, a mí me da asco pisar las gotas de pis que hay en el baño. Y de repente, todas las personas entendimos por qué no se quitaba los zapatos y identificamos que realmente el problema no era que alguien no se estuviera quitando los zapatos, sino que el baño se estaba quedando sucio. Y a partir de ese momento y de ser conscientes de cuál era el problema, pudimos entre todas proponer soluciones para que el baño no se quedara sucio. De manera que, en cierta medida, se resolvió que esa persona no se quita, a partir de entonces empezar a quitarse los zapatos. Em, Esto que os digo es como algo tan tonto, el hecho de que ellos y ellas puedan decir qué es lo que es realmente importante, explicar por qué es tan importante para ellos y ellas, y que todas las personas puedan hacer una propuesta, cambia la forma en que luego nos relacionamos. Cuando se hace esa propuesta, además, lo hacemos por consentimiento, nunca por votación. Basta que haya una persona que no esté de acuerdo o que no pueda convivir con esa medida, que sí que tiene que hacer su contrapropuesta, ¿no? Si yo no estoy de acuerdo, pero ofrezco esta alternativa y así hasta que encontremos consentimiento de todas las personas. Em, y esto os decía, ¿no? Y además la idea de no tener que encontrar la solución perfecta, porque vamos a probar esto durante un periodo corto de tiempo, lo vamos a evaluar, vamos a volver a hablar sobre cómo ha funcionado esta solución y si no funciona, vamos a probar otra. Ahí es donde entra un poco también la agilidad, ¿no? Y es una de las cosas fuertes, uno de los fuertes de la agilidad,
la capacidad para tomar decisiones más rápido, para evaluar el impacto de esa decisión pronto y analizar el resultado de esa decisión también cuanto antes y si funciona, pues ya forma parte de nuestra cultura, pero si no, ¿por qué vamos a aceptar esto, no? Sí, el suficientemente bueno, suficientemente seguro, ¿no? Como para probar, ¿no? Exacto. Que decimos a veces que al final es verdad que te evita el parálisis por análisis o intentar construir una posible solución perfecta, ¿no? Es, oye, ¿es suficientemente seguro para que probemos? ¿Suficientemente bueno para probar? Y me parece muy interesante. No sé si querías complementar con algo más. Creo que había alguna pregunta más también en el chat, pero creo que te has dejado a lo mejor alguna cosilla, José. No sé. Bueno, en el chat sí que estoy leyendo que hay similitudes con la sociocracia, con la comunicación no violenta. Obviamente, estas son herramientas que nosotros incorporamos. Eh, yo soy muy fan de la sociocracia y también es verdad que he intentado muchas veces que tuviera más presencia. Como yo no soy el jefe, tiene la presencia que la comunidad decide. Pero bueno, sí que, por ejemplo, el tema de las decisiones por consentimiento es algo que hemos bebido de la sociocracia y que, bueno, es como mm, nos ha permitido vivir la democracia profunda de otra manera, ¿no? No es democracia representativa, sino una democracia mucho más profunda y real. Oye, una pregunta que a mí se me ocurre es si esto es para todo tipo de niños y niñas. ¿Qué opinas? Opino que sí, porque una de las características que tiene que tener un centro de aprendizaje ágil es que se tiene que adaptar a los niños y niñas y no son los niños y niñas los que se tienen que adaptar a la escuela. O sea, la agilidad significa capacidad de adaptarse al cambio. Y si yo tengo que... También es... O sea, esto es más fácil decirlo que hacerlo, porque cuando tienes 100 niños y niñas, o sea, primero tienes que ser capaz de identificar las necesidades auténticas. Entonces, cuando no las has conseguido identificar, a veces no das con la tecla. Pero es verdad que a veces hemos tomado decisiones como que un niño o una niña tenga una mayor estructura desde, desde fuera, ¿no? Como todavía no tiene una capacidad de autorregulación muy alta y esto le está generando mucha inseguridad. eh, entonces vamos a ofrecerle una estructura que le dé seguridad. O ha habido momentos en los que, o sea, o peques incluso que necesitan todavía mucha más libertad. Hay peques que, uy, Marta está compartiendo pantalla. Sí, iba a hacer como en el telediario cuando uno está hablando y le ponen imágenes por detrás, pues iba a hacer eso. Dale, dale, tú sigue. Y bueno, también lo cierto es que yo pienso que esto es difícil de llevar a cabo em, si, si el equipo no cree en ello, no lo vive. Cuando a veces se van incorporando personas nuevas al equipo, ¿no? Y hay veces que su paradigma de educación es más aspiracional que vivido todavía, ¿no? Entonces, ahí tenemos que entender que todos estamos en un proceso de aprendizaje y que acompañar a los niños en sus necesidades individuales es un proceso complejo, no es perfecto, va a haber errores, también está ahí la cosa de aceptar que eso es natural y que es un buen modelo, ¿no? Ofrecer también esa cosa de yo no puedo hacer esto perfecto para ti. Ujú. Marta nos estaba proyectando mientras, pues algunas fotos. Sí, si queréis, mientras podemos responder una pregunta que también ha preguntado, creo que era Alicia, que ha preguntado que cómo se configura el equipo de facilitadores, Sí. de si en función de las intenciones cada ambiente se define y se crea específico o si hay materiales fijos. Y aprovechando que ya también hay fotos, pues si queréis contestar a esa pregunta, aunque sea en 3 minutos, porque luego los últimos 10 se los he reservado a Sí, Mariade. el equipo de facilitadores nosotros lo elegimos por su perfil personal, más que por su perfil profesional. Digamos que hacemos una jornada de juego entre personas adultas, jugamos y resolvemos problemas juntas y de ahí elegimos las personas que van a formar parte del equipo.
Muchas no tienen todavía conocimiento sobre agilidad y es algo que es secundario, o sea, que se va a ir adquiriendo, siempre y cuando tú tengas como esa forma, esa mirada diferente hacia la infancia, lo otro vamos a irlo adquiriendo. Nos dividimos por tríos pedagógicos. Esto significa que por cada... los niños y niñas están organizados en círculos. El nombre también, ese nombre viene de la sociocracia, también en parte. Y cada 2 círculos hay 3 facilitadoras adultas. 2 que serían referencia de cada círculo y uno que está entre medias de los 2. Entonces, funcionamos en esos tríos pedagógicos que nos dan mucha flexibilidad a la hora de hacer dinámicas en las que puedes estar 1 a 1 con un niño o una niña y 2 con otros 25. O uno puede estar con 7, otro con 10 y otro en el jardín mientras juegan. Entonces, esa coordinación, esa forma de configurar los equipos en tríos eh, optimiza muchísimo más los recursos personales que en los colegios convencionales, donde la única forma de hacer, digamos, una individualización es teniendo más personas, ¿no? Tienes que tener un equipo extra para poder sacar a un niño del aula y sacarle de su grupo. Aquí todos los días tenemos la oportunidad de trabajar individualmente con varios niños. Y, y bueno, los círculos están configurados por edades similares con un rango de unos 3 años de diferencia. De manera que queremos que ocurran esas interacciones con diferentes edades, a la vez satisfaciendo las necesidades que son más propias de la edad, ¿no? O del momento evolutivo en el que están. Estupendo. Oye, ¿y cómo os pueden encontrar la gente que esté más interesada en conocer más, tanto en redes sociales como os pueden ir a visitar o no? ¿Hay momentos concretos? ¿Os tienen que llamar? Cuéntanos un poco para que la gente que esté interesada os pueda conocer. A ver, nuestra puerta está abierta siempre. Nosotros no hacemos jornadas de puertas abiertas, lo que hacemos son visitas. Entonces, tenemos un calendario en el que tú te puedes apuntar a hacer una visita y ves el centro funcionando. Está ocurriendo lo que está ocurriendo. Ese día vas a ir a ver la realidad. Em, y eso es una opción que para contactar con nosotros tienes que entrar a la página web, que es origamiforchange.org. Creo que Marta tenía no sé si tienes una diapositiva Sí. o algo así. Si queréis Sí, contactar, tengo os voy a pasar si queréis a los que estáis aquí, si me dejáis, bueno, no sé si por los que habéis estado tendré el email en la lista, pero os lo puedo pasar. No sé si lo deja en el email, Isra, ¿tú lo sabes? No, podemos mandar un correo a través de Meetup a la gente, pero no Vale, conocemos su email. Pero a través de la plataforma sí podemos mandar algo. Sí, vale, vale. sí están a través de la plataforma. O si queréis dejar vuestro correo para que os lo mande, de todas maneras os pongo la página ahí en el chat y luego los que queráis os mando también Eso es. un PDF con más información. De hecho, me parece interesante que comentéis que estáis ahora en un proceso también de crowdfunding, ¿no? Y buscando ahí también cierta financiación, que nos contaráis un poco también esta parte, que creo que puede resultarle interesante a la gente, ¿no? os cuento rápidamente que estamos en un proceso ahora mismo de em, buscar financiación porque nosotros nos propusimos también el reto de que la escuela fuera legal y homologada y eso tiene como ciertos requerimientos que en otros países no hay o que otro tipo de escuelas no tienen. Y hemos creado un crowdfunding ahora mismo para adecuar nuestras instalaciones. María, de que está por ahí, que Ahí es estoy. familia del cole, está detrás de esta campaña, así que si quieres contarnos tú un poco. Vale, José, mil gracias. Lo primero, gracias a Marta, a Isra de Thinking With You por organizar esta sesión y darle voz a José. Efectivamente, soy familia del cole desde hace 5 años. Tengo 2 peques de 5 y de 8 años. Y bueno, la comunidad educativa es una comunidad no solamente de niñas y niños y profes o facilitadores, ¿no? O sea, las familias estamos
muy organizadas y apoyando mucho esta iniciativa, porque consideramos que de eso se trata exactamente una comunidad educativa. Entonces, yo pertenezco a la Comisión Económica Financiera, ¿vale? Junto con más mamás y papás del cole. Y bueno, pues como os decíamos, efectivamente estamos en un proceso ahora mismo de adecuar, es un momento crucial porque estamos operando como centro homologado, como ha dicho José, y necesitamos una adecuación urgente exigida por el ayuntamiento de los módulos en los que estamos ahora, en la que nuestros niños están trabajando. Entonces, bueno, pues corremos el riesgo, ¿no? Ya sabéis cómo puede ser la administración con respecto a los tiempos y los plazos que las necesidades que tenemos familiares, ¿no? Entonces corremos el riesgo de no poder continuar. Y por eso hemos lanzado esta campaña. Y nos pareció interesante lanzarla dentro de lo que es la comunidad ágil, no solamente dentro de una comunidad de padres o madres con una visión educativa, sino pues dentro de la comunidad ágil que digan, jo, o sea, yo trabajo, yo soy Scrum Master, trabajo en organización también, en programas de organización, entre ellos, y os digo, y les cuento tantos casos del día a día de mis peques que les digo, "Jo, si desde pequeños esto lo hubiéramos mamado, hubiera sido tan sencillo o sería más sencillo. Quizá tan sencillo no, pero sería más sencillo, ¿no? Y creo que es una oportunidad, ¿no? Por eso queríamos lanzarlo a esa comunidad ágil que tenga esa visión de otras maneras de organizarnos como personas, porque eso es lo importante. Mi abuela siempre que decía que para gustos colores, ¿no? Y si todos fuésemos igual, siempre me decía, esto sería súper aburrido. Y esto es lo importante, ¿no? De que seamos distintos, que sepamos gestionar y que sepamos relacionarnos, que sepamos apreciar la diferencia, porque yo creo que suma. Y esto es lo que a día de hoy a mí como familia me ha abierto los ojos y mis hijas lo ven como algo nativo, ¿no? O sea, como algo intrínseco en ellas. O sea, decimos que los niños vienen como nativos digitales, jo, pues a mí me encantaría que cambiáramos un poco ese concepto y que fuesen nativos relacionales o algo así, ¿no? Que sepan relacionarse, que sepan que hay otras personas de otra manera, que hay que respetarlas. Y bueno, por eso hemos lanzado esa campaña. La vamos a lanzar aquí en España y en Estados Unidos, porque bueno, hay varios papás del cole que fíjate que eran de Estados Unidos y se han venido a este cole en concreto y siguen trabajando allí. Esto del teletrabajo es lo que nos permite. Y bueno, pues cualquier aportación pequeña, mediana, grande es más que bienvenida e incluso hemos lanzado el crowdfunding, pero también estamos buscando inversión para hacerlo sostenible un proyecto a 20 años y seguir creciendo, ¿no? esta metodología y aceptar más peques. Y incluso si lo podéis compartir, ya para nosotros eso es súper valioso. Así que os agradecemos enormemente este tiempo y José, mil gracias por contar un poquito más, porque yo me encantan estas charlas y fíjate que llevamos años, he hoy aprendido cositas nuevas. Mm. Y os invito a todos, de verdad, lo digo, que vengáis a observar un día, si podéis. Es que es una maravilla. O sea, porque de pronto lo que Isra ha dicho, ha ido, es como wow, ¿no? Mm. Sí, yo cuando al final, pues eso, en organizaciones intentamos hacer estas cosas, pues con gente vamos a poner de 30 para arriba, ¿vale? Pero de todas las edades y nos dicen, esto es imposible, aquí no se puede, esto, digo, hay niños de 3 4 5 7 8 10 12 años haciendo esto de manera natural. ¿Cómo que no se puede, no? Y de hecho, con una iniciativa que colaboramos, que se llama Gemba Expedition, que son pues la gente de Liquid que trae a directivos y directivas argentinos de empresas muy grandes. Ha venido gente de bancos y demás directivos. Y una de las cosas que cuando nos preguntaron, oye, ¿qué podríamos hacer en España para exponerles a estos directivos a empresas y a organizaciones distintas, ¿no? Y pues creo que sois punto de parada, José, obligatorio para ellos. Y yo he visto presencialmente a algún directivo que le ha crujido la cabeza con una pregunta como, vale, esto está muy bien, pero luego los niños, ¿dónde realmente aprenden? ¿Dónde está la clase? Es un, no, ¿qué es esto, no? O sea, no sé si se pensaban que era a lo mejor, pero cruje mucho la cabeza, ¿no? Así que si en algún momento podéis sacar un huequito, os pasáis por allí por el Boalo y la verdad es que lo mejor es verlo. Y no tenemos mucho más tiempo por no pasarnos de la hora. Son 2 minutitos lo que nos queda. No sé si hay alguna última pregunta, Marta, en el chat, algo que aclaremos, alguna última duda que se pueda responder rápidamente. Y a la vez, pues os han dejado también ahí la dirección del cole, info@origamiforchange.org.
y también estáis por ahí por las redes. Y no sé si hay algo ahí, Marta, en el chat de última hora. No, yo creo que las hemos ido contestando todas, creo, ¿eh? Si no Ha me... Yo quedado un preguntaba, poco, sí, iba a bueno, decir José, eso, di. que quedaba un poco pendiente esa pregunta de la transición Sí, al sistema educativo convencional o incluso al mundo Mm, laboral. Em, es, o sea, es poco tiempo para responder a esto. Es importante destacar que las capacidades autorregulatorias tienen mucho, mucho que ver en el desempeño académico en el sistema convencional. Esto significa que los niños y niñas que tienen una alta capacidad de autorregulación no van a tener dificultades en el sistema convencional. Tienen capacidad para establecer metas, encontrar estrategias y al final resolver los problemas que les suponen. Hay cierta adaptación, ¿no? Especialmente, pues lo que os decía, en el tema de convivencia y relacional, siempre hay un primer choque, ¿no? Cultural, pero depende mucho más de las capacidades autorregulatorias que de otro tipo de cosas. Por eso nosotros le damos tanta importancia también a la metacognición, al pensamiento, a la reflexión, que son habilidades que son transferibles a cualquier contexto. Hay peques que las van a desarrollar más, pues como todos, ¿no? Que todos tenemos diferentes ritmos en diferentes áreas. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Hay peques que desarrollan mucho la capacidad de autorregulación y no tienen luego ninguna dificultad, y peques que van más despacio en, en ese desarrollo y tienen algunas dificultades, igual que se encontrarían si hubieran medio de un itinerario convencional. Entonces, bueno, digamos que depende más de eso. Incluso sabemos a día de hoy que los estudios dicen que el contexto familiar pues, tiene mucho más impacto en esa adaptación después, ¿no? Que otro tipo de cosas. O sea que y entiendo que existen esos miedos, todos hemos pasado un poco por ahí, pero ahora mismo la experiencia y los resultados no nos dicen que esto sea tan problemático como puede parecer. Queda poquito, yo suelo compartir que sí que conozco el caso de una chica que se ha ido de Jara, por ejemplo, que ha cambiado al sistema tradicional y tiene, no sé si tiene 13 años, y, y por ejemplo, pues eso, no le ha costado nada. A lo mejor lo que más le ha costado es aprenderse cosas de memoria muy grandes, pero que se ha adaptado súper bien. Y yo tengo el feedback de su madre de que vamos, que tiene una capacidad brutal de resolver cosas, trabajo en equipo, no sé. sí. Sí, han salido ya varios niños del cole Sí. a secundaria porque han decidido ellos explorar nuevas vías, esa parte de autoconocimiento y de conexión y en general el feedback de las familias y de los peques que regresan, José, vosotros lo sabréis, es muy bueno, ¿no? Porque al final es una decisión suya. Y es lo que estamos diciendo, cuando la decisión es tuya y tú mismo te autorregulas, nadie te lo está imponiendo. Yo estoy muy emocionado, y esto es lo último ya que comparto, con el caso de un chico de secundaria, de los más mayores, que ha tomado la decisión de cambiar al sistema convencional y ha sido una decisión muy consciente porque él con 14 años sabe que quiere ser psicólogo y ya sabe qué itinerario tiene que hacer. Entonces, el otro día que él presentó, al final de secundaria, presentan como sus evidencias de aprendizaje a los facilitadores, y cuando la conclusión fue como, esto me ha servido durante todos estos años para saber cuál es el camino que yo tengo que hacer. Y ahora ya me responsabilizo y él ha pedido a sus padres, quiero cambiar a este otro cole porque quiero prepararme para hacer bachillerato, para hacer selectividad, para ir a tal universidad. Este es el éxito. O sea, el éxito con nosotros no es como estás enamorado de Senbazuru, quédate aquí hasta el final, sino el éxito es cuando tú te sientas preparado, vete, porque tú has tomado la decisión y ese es el éxito nuestro. Muy bien, Wow. pues maravilloso. Muchas gracias. Vamos ya cerrando, si os parece, por cumplir un poco con el horario. Gracias, José, de verdad. A mí se me ha hecho súper corto. Teníamos que haberlo montado de 2 horas por lo menos. Tenemos aquí a todo el mundo. Fíjate, no se ha ido nadie todavía. Están ahí esperando por si hay un bis ahora o te cuentas algo de última Seguimos hora. aplaudiendo.
como en las pelis, que luego salen los créditos y luego hay como una última escena, se está la gente quedando. No, en serio, gracias, de verdad. Gracias Marta, gracias Mariade por toda la coordinación también que hemos tenido estos días. Y nada, yo os animo de verdad que les conozcáis de primera mano, bien si estáis en Madrid, que os paséis, y si no, pues que seguro que también por medios telemáticos digitales, Sí. pues son gente toda muy maja. Así que nada, cortamos aquí, Si ¿no, nos Marta? dejáis vuestro email, os Sí, enviamos si queréis más información, el documento con más información sobre el cole, por si queréis ser inversores. Os tenemos también emails, os pongo el email de María, del email de José. Nos podéis encontrar en LinkedIn por si tenéis dudas, si queréis traer a vuestros hijos al cole y queréis también ver la perspectiva de las mamás o de los papás, pues nos escribís y encantados también de eso, de hablar con vosotros. eso es. Muy bien, pues nada más. Muchas gracias a todos y a todas. Y pues nos vemos en otra. Sí, Gracias. Pronto. gracias. Muchas gracias. Un Muchas gusto. gracias. Gracias.